Crear contenido de valor, toda una odisea. Dios mío. Si eso te pasa a ti, quédate porque en este podcast te vamos a dar algunas claves para que crear contenido de valor, para que seas visible, para que impactes a las personas que tienes que impactar, no sea todo un desafío y una tarea titánica. Esto es Chútale a tu negocio. El podcast de estrategia, comunicación y crecimiento digital para que tu negocio vaya sobre ruedas. Yo soy Tania. Y yo Felipe. Bienvenidos. ¡Empezamos! Hola, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Si esto te interesa, al crear contenido de valor para tus redes sociales, para tus potenciales clientes, porque cada vez lo estás oyendo más, que es clave hacer contenido en Internet y si quieres hacer crecer tu negocio en digital, seguramente ya sabes que el gran desafío es que tu contenido no sea invisible. Ese es el gran reto si te dedicas a la creación de contenido, si eres community manager, redactor, copywriter o si creas el contenido para tu propio negocio, aunque no te dediques como tal a la creación del contenido. Uh-huh. Entonces, ¿por dónde empezaríamos? Pues por saber qué es lo que más valora nuestro cerebro, ¿no, Felipe?, para prestar atención o descartar a la primera. Sí, eso es muy importante porque, claro, todos los días se abren cuentas de Instagram, cuentas de LinkedIn, todo el mundo creando contenido, todo el mundo creando información, la gente está infoxificada, creo que se dice así. ¿Qué quiere decir eso? Que de tanta información que hay, la gente se abruma. Y o se salen de las redes sociales como la gente se salió de Twitter porque te robaba todo el tiempo literal por la cantidad de retweets, o simplemente se confunde, o llegar a esas personas va a ser mucho más difícil. Entonces, ¿qué piensa la otra persona o qué pasa por su mente a la hora de seleccionar un contenido que le aporte, que no, que le haga como detenerse y diga, esto me interesa, o por decir algo, esto hace sentido para mí? Vamos a tocar ese apartado. Eso es, lo primero es ser visible. Para eso tenemos que partir de una comunicación rompedora, o sea, llamar la atención. ¿Y qué es una comunicación rompedora? Es hacer todo lo que compartas noticiable. Lo primero para eso, para conseguirlo, es saber crear contraste, porque en nuestro cerebro, además de la parte racional y la parte emocional, a la hora de tomar decisiones, tenemos el cerebro más antiguo, que es el cerebro reptiliano, y es el reactivo, el que funciona por los mecanismos de lucha y huida, de búsqueda de seguridad o de identificar cuando algo es una amenaza. Y ese cerebro es el que lleva más tiempo con nosotros y el que sigue siendo el que más peso tiene en las decisiones rápidas, en los primeros impactos, ¿no? Entonces tú cuando estás viendo información, uh-huh, lo primero que decides es esa parte del cerebro, ese primer impacto de acepto y capta mi atención o descarto y no sigo leyendo. Entonces, ¿qué es lo que más valora este cerebro primitivo? Pues es lo personal. Claro, preservar el individuo. Sí. Como cuidarlo. Entonces, eso quiere decir, Tania, lo que tú dices, a ver, quiere decir que como uno tiene unas necesidades de seguridad, de sobreguardarse, o de también, eso no tiene nada que ver con la pirámide de Maslow, pienso yo. ¿Te acuerdas? La que dice las necesidades primarias del hombre, que es refugio, algo así, sí. Me suena. Lo que hace es que cuando usted un producto o un servicio o una publicación te hace sentido con eso, quiere decir que como que conecta más. Claro. Corrígeme. Claro, no, está perfecto. Es lo que se trata al crear contraste es porque a la hora de tomar esas decisiones lo que hace el cerebro con esos primeros impactos es comparar. Entonces identifica bueno, malo, lento, rápido, peligroso, seguro. Entonces, efectivamente, como tú decías, de buscar la preservación, la seguridad. O sea, el cerebro va a buscar lo bueno, lo seguro, lo que sirva para ti, lo que te aporte. Busca en ese primer filtro de ese cerebro más primario, que es el reptiliano, lo que busca es que no le hagas pensar mucho, que no le hagas gastar mucha energía y que no le haga sentir amenazado. Entonces, cuando creamos contenido, ahora lo vamos a ver, te tienes que centrar en una sola cosa, no hacer publicaciones demasiado complicadas que aunque tengan mucha calidad, si estás mezclando demasiados conceptos, por ejemplo, y si es en redes sociales especialmente visuales,
porque también es distinto para qué tipo de red lo vayas a compartir. Pero siempre procura centrarte en una sola cosa y no mezclar demasiado para que el cerebro no identifique que le vas a hacer gastar mucha energía al leer eso o al prestarle atención a ese vídeo. Que también lo confunda. Por ejemplo, nosotros hemos visto en las publicaciones precisamente para este podcast que hay algunas súper elaboradas, que las llenamos de mucho texto, y las personales como que funcionan mucho más. La gente, como que el cerebro se familiariza con cosas cotidianas, cosas súper espontáneas. Tocar esa espontaneidad, ¿también crees que eso puede ser? Sí, pero de lo que se trata, sí, pero vamos a centrarnos en esto del crear contrastes, porque de lo que se trata es de que te quedes con esa parte, ¿no? De que cuando tomamos decisiones rápidas, que es el primer filtro para que tu contenido no sea invisible, es captar esa atención en los primeros 3 segundos, ¿vale? Esos contrastes son lo que hace que tomemos las decisiones rápidamente, sin usar demasiada energía y sin pensar demasiado. Eso es todo un reto. Pero es que 3 segundos, qué barbaridad. Sí, entonces sabiendo esto, para captar la atención con rapidez necesitamos crear grandes ideas, ¿no? Y esto no quiere decir que si no te dedicas profesionalmente a la creación de contenido no puedas hacerlo para tu negocio. Ahí lo que más cuenta es saber comunicarlas. Una idea poco novedosa, pero contada de forma diferente, va a ser más rompedora, como decíamos al principio, esa comunicación disruptiva, rompedora, que una historia totalmente novedosa pero mal contada. Y ahí entra algo súper importante también, que es el storytelling. Saber contar historias, pero no simplemente contar por contar y ser un cuentero, sino que se adapte eso que quieres contar, ese mensaje que quieres transmitir a quien va a escucharlo. Que esa persona diga, esto internamente, obviamente, que diga internamente, esto es para mí, me está tocando las fibras. Obviamente es el cerebro reptiliano que hay que consentirlo nosotros con nuestros textos, nuestro contenido, atacarlo de una manera bonita, pero también que atacarlo para obviamente vender nuestros productos y servicios, lo que hacemos. Sí, hay que captarlo primero, después cuando ya pasa ese filtro le tenemos que dar entonces esa emoción, pero lo que pasa con el tema del storytelling y el aprender a contar historias es lo que, como tú decías, Felipe, al principio de la gente se encuentra con el tener que crear contenido de valor y es como, storytelling, yo no sé contar historias, y no. Al final es transmitir para conseguir un objetivo. Entonces transmitir, o sea, crear un impacto. Porque si no hablaríamos de trasladar información de un sitio a otro. O inclusive información de otra gente y volvernos loros repetidores de tantas cosas que hay. Claro, no es lo mismo trasladar que transmitir, pero es transmitir porque contar una historia o dominar el storytelling es adaptar lo que quieres contar a quien va a escucharlo. Y subrayo adaptar. Por eso se crean contextos, te pones en el lugar del tipo de persona que quieres que te escuche. El crear contenido de valor que favorezca a tu negocio es esto. O sea, hay miles de formas de decir lo mismo. Entonces, para diferenciarte y no quedarte invisible, crea ese contraste. Para eso, ¿qué funciona bien? Pues, por ejemplo, y lo puedes comprobar con qué genera más comentarios, qué se comparte más. Funciona bien que des opiniones, que te posiciones sobre algo y que pidas que la gente dé su opinión, o coger un tema de moda sobre el que se hable mucho para eso, y apelar al sentido común. O sea, cuando te cueste crear contenido, puedes aprovechar cosas de las que se estén hablando, que lo puedes, ahora, por ejemplo, que ha utilizado muchísima gente para hablar de su libro, como se suele decir, para hablar de lo que quería. Los Juegos Olímpicos. Cogían algo que estaba siendo muy noticia o muy debate por... Los dos se quedaron de oro y lo tomaron como un triunfo que se comparte. O la gimnasta que se retiró estadounidense, o que ha ganado la española en carne, cosas que se están hablando. O sea, tendencias, estar a punto. Bueno, ojo, esto va a ser en otro episodio, en el siguiente vamos a dar como tips para encontrar esas tendencias dependiendo pues de tu sector, pero claro, esas tendencias se posicionan muy rápido. Porque claro, como la gente está compartiendo y está el tema de los olímpicos, entonces el que se cayó y siguió caminando, entonces el otro lo recogió y es hermandad, y eso se comparte mucho, está haciendo sentido. Porque les resulta familiar.
Les resulta familiar de, sí, este tema, pues a ver qué dice porque ya he visto que fulanito dice no sé qué. ¿Y por qué resulta familiar? Porque la gente quiere contenido que no tenga mucho que pensar. Exacto. Que sea suavecito, digámoslo así, suavecito. Y que lo vean como eso, como algo de lo que ellos pueden tener algo que decir porque ya han oído hablar. Entonces eso, para las redes sociales o para conseguir que un post pues tenga interacción y genere ese interés, es una buena forma de entrar y de no ser invisible, que es de lo que se trata, ¿no? Entonces aquí lo que estamos diciendo es eso, apelar a ese sentido común y no tanto agobiarte por la creatividad. Porque la creatividad no es algo que puedas decir soy creativo o no soy creativo. A la hora de crear contenido eso se entrena y no es esperar a que llegue la inspiración o eres un genio de la creatividad o no lo eres. No, la gente creativa y que se dedica a la creación de contenido lo que hace es investigar, leer, escuchar, analiza información y datos, o sea, buscan informes, o sea, cuando tú estás buscando, cuando estás leyendo, cuando estás escuchando podcast, informándote al final de temas de los que te interesa hablar, es cuando te van a surgir esas ideas y aunque no sean ideas novedosas, son puntos de vista que sí son novedosos. Nadie lo va a contar como tú. Claro. Entonces, así es como aparecen esas grandes ideas de contenido que luego se puede hacer viral y las formas de transmitirlas que te van a hacer único. Claro, o sea, no hay formas, lo que estamos queriendo decir aquí es que no hay formas infalibles o unos secretos o los mejores trucos para crear el contenido o el contenido que mejor funcione. Porque, ojo, eso siempre va a depender, y volvemos a resaltarlo, de lo adaptado que esté a quien lo recibe. Vale, de lo que esa persona espere, no es lo mismo un contenido para una persona A o una persona B, eso varía, ¿cierto? Y de lo claro que tengas que tengas tú tu objetivo a la hora de crear y compartir también ese contenido. Pero sí podemos dar algunas propuestas para que tu contenido funcione mucho mejor y son propuestas que están aterrizadas a la realidad actual del consumo que tienen los cibernautas, por así decirlo. Los cibernautas, sí, total. Al consumo, esa palabra es bonita. Al consumo de información en digital, sí. Unos tips que sí puedes usar, aunque es verdad que es eso, no hay fórmulas secretas. Las vamos a dar en el próximo episodio, pero por hoy recuerda estas dos claves. Cuanto más claro tengas el objetivo de tu contenido, para qué lo quieres transmitir y a quién, más acertado estarás en adaptarlo a esas personas que quieres que te escuchen. Y una historia bien adaptada al oyente adecuado será siempre una historia bien contada, o sea, un contenido de valor. Porque recuerda que el valor no es el que tú creas que tienes, sino que hablamos de valor percibido. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que al menos algo y ojalá que mucho de lo dicho hoy te sea útil. Que nos sigas, que estés pendiente de este podcast, que si te ha gustado te pedimos entonces que lo compartas con quien creas que también le pueda servir y te invitamos a seguirnos entonces. De nuevo la invitación, que recuerda que estamos en iVoox, en Spotify y en Apple Podcast y debes de buscar ahí en la casilla chútale a tu negocio, es lo único, y ahí van a aparecer todos los episodios que tenemos. Y Tania, tú tienes una última invitación. Sí, si todavía no has escuchado el episodio especial con las 3 claves que cambiaron el panorama digital de los negocios en 2021, entra a negociosobreruedas.com y ahí lo tienes gratis. Y bueno, te dejamos el enlace a ese episodio especial y más enlaces para que estemos en contacto en la descripción de este episodio. Vamos a seguir compartiendo contigo claves de estrategia, comunicación y crecimiento digital para que tu negocio vaya sobre ruedas.